Que Dios les bendiga. Quería compartirle una porción de las Escrituras en Proverbio capítulo 2, versículo 1. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vemos que el valor que le da la Biblia a la sabiduría va más allá de la plata, va más allá de los tesoros, va más allá de las posesiones, ¿no? Y podemos ver que en este capítulo, para que nosotros podamos entender lo valiosa que es la sabiduría, debemos saber que la sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Y aquí vemos en este capítulo 2 de Proverbio, vemos cosas interesantes que podemos aprender para no repetir errores, para comenzar a vivir una etapa de nuestra vida diferente, acercándonos a Dios, buscando esa sabiduría de Dios, sabiendo que si nosotros tenemos falta de sabiduría, dice la Biblia que se la pidamos, que Dios nos dará sabiduría de lo alto, ¿no? Y la sabiduría de lo alto dice que es pura, es pacífica, es de buenos frutos, es llena de misericordia y de verdad. Pero aquí en Proverbio capítulo 2 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Estamos hablando de recibir la palabra de Dios y de atesorar los mandamientos de Dios para ponerlos en la práctica. Entonces, cuando nosotros practicamos la Biblia en nuestra vida cotidiana, ahí realmente podemos encontrar un principio que tiene que ver con la obediencia y que nos va a llevar a ser sabios en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestras decisiones, y a no golpearnos con la misma piedra y a no repetir los mismos errores, sino saber que lámpara es a nuestros pies su palabra, decía el salmista, ¿no? Y lumbrera a nuestro caminar. Entonces tenemos que recibir la palabra de Dios y practicar los mandamientos de Dios, ¿no? El versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia, ¿no? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, ¿no? Buscar esa sabiduría, saber que es, como la Biblia lo enseña, el valor más preciado que cualquier bien material, ¿no? Pedirle a Dios la sabiduría, buscar la sabiduría, absorber la sabiduría de personas que tienen temor de Dios, respeto a Dios, respeto a sus mandamientos, sabiendo que cuando nosotros andamos con sabio, dice la Biblia, con sabios seremos, ¿no? Entonces poder escuchar a la gente que tiene testimonio, a la gente que tiene trayectoria, a la gente que ha vivido una vida conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios, y que muestra sus frutos en la evidencia de su caminar. Entonces es importante oír a gente que nos puede aportar también de su sabiduría, ¿no? Entonces para esto necesitamos humildad, para esto necesitamos prestar atención, para esto necesitamos darle el valor a la sabiduría, ¿no? Cuántas personas que han transitado diferentes cosas en la vida y que son personas realmente que aman a Dios, que tienen temor de Dios, pueden transmitirnos realmente algo que nos va a enriquecer y que nos va a ayudar a poder caminar bajo la bendición de Dios, ¿no? Entonces por eso debemos tener la humildad para escuchar a la gente que realmente ha vivido esa comunión con Dios, esa amistad con Dios, y que pueda aportarnos, no solo que la palabra nos aporta, la Biblia, la palabra de Dios nos aporta la sabiduría, y escuchamos sabiduría cuando realmente tenemos el deseo de ser sabios. Por eso dijo Jesús, el que tiene oído, oiga, ¿no? Entonces tenemos que oír con atención, ¿no? Dice el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿no? Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, ¿no? Vemos que en nuestro proceder, analizar nuestro proceder, ser prudente,
en nuestras palabras, ser prudente en nuestras decisiones, poder analizar si realmente lo que estamos por hacer viene de Dios o no viene de Dios, si realmente nuestro corazón, nuestra alma nos reprende, cuánto mayor la palabra de Dios, ¿no? Tenemos una conciencia para discernir el bien y mal, pero también tenemos la palabra de Dios, ¿no? Dice que el corazón del hombre es engañoso, lo que no nos va a engañar es los principios, la palabra de Dios, para poder tomar buenas determinaciones, ¿no? Por eso es importante clamar a la inteligencia y a la prudencia, estar atento, ¿no? Dice el versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Tiene que haber una búsqueda. Tenemos que buscar a Dios, buscar la sabiduría de Dios. Y ahí vamos a encontrar la inteligencia espiritual para poder resolver problemas, situaciones que a veces no sabemos cómo resolverla. Ahí Dios nos dará luz, nos dará el entendimiento, sabiendo que Él nos va a ayudar, pero las decisiones las tenemos que tomar nosotros adquiriendo la sabiduría, ¿no? Y dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, cuando nosotros atesoramos los principios, cuando nosotros tenemos ese hambre de la sabiduría de Dios, no para competir, no para creernos más sabios que otros, sino para caminar con prudencia, con gracia de Dios, vamos a encontrar el conocimiento de Dios, porque el respetar a Dios, el guardar los mandamientos, nos va a permitir realmente experimentar a Dios, y sabiendo que Dios escucha el clamor de sus hijos y que está atento a sus oraciones, ¿no? Dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, quiere decir que Dios da la sabiduría. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tremendo, de la boca de Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Y fíjese lo que dice el versículo 7. Él provee de sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente, ¿no? Dice que Él provee sana sabiduría a los rectos, aquellos que caminan derecho, aquellos que caminan en rectitud, aquellos que han decidido seguir las pisadas de Jesucristo, amar los mandamientos de Dios, practicarlo. El Señor va a proveer la sabiduría y va a ser escudo a los que caminan rectamente, ¿no? Y el versículo 8 dice, Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, ¿no? Dios va a preservar nuestro caminar, Dios nos va a llevar a conducirnos en bendición, en victoria. Por eso creo que es importante reflexionar que si nosotros no queremos terminar un año mal y tampoco comenzar un año mal, que podamos realmente buscar la sabiduría como algo tan preciado, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche le será dada. Quiere decir que si pedimos, Dios nos va a dar la sabiduría, y nos va a dar sabiduría abundantemente. Pero tenemos que tener fe, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Creer, confiar que cuando pedimos la sabiduría va a venir, porque lo vamos a comprobar en las decisiones que tomemos, ¿no? Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Vemos acá un requisito vital, es que tengamos fe en la palabra de Dios, que tengamos fe que cuando pedimos sabiduría, Dios nos va a dar la sabiduría, que tengamos fe que el Señor nos va a dar la salida para a veces situaciones que no sabemos cómo manejar. Cuando miramos Santiago capítulo 3, versículo 17, nos da una especificación, digamos, de la sabiduría también que viene de Dios. Fíjese lo que dice Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría es pura. Fíjese, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vemos que aquí está hablando que la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía. Y este fruto de justicia, cuando nosotros la practicamos la justicia, vamos también a sembrar justicia, vamos a impartir paz y vamos también a tener realmente una comunión con aquellos que tienen paz, y vamos a experimentar la paz de Dios porque la sabiduría de Dios nos lleva también a tener paz, ¿no? En un tiempo donde la gente vive atormentada, afanada por las cosas materiales, preocupada por la economía, preocupada o afligida o enemistada con relaciones familiares, qué bueno es poder recibir la paz de Dios y transmitirla. Y la paz de Dios es una paz que las personas que no tienen temor de Dios no la pueden entender. Solamente aquel que se acerca a Dios, aquel que lo busca, aquel que está deseoso de buscar la sabiduría de Dios y también la paz de Dios, la va a experimentar. Por eso es importante tener sabiduría de Dios y saber que Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que lo vamos a poder lograr lo que no podíamos lograr si buscamos la sabiduría de Dios. Debemos tener sabiduría para relacionarnos con las personas que no son cristianas, acercarnos, poder comunicarle el mensaje de la palabra de Dios, pero no practicar cosas malas o cosas que perjudiquen nuestra relación con Dios, ¿no? Saber que la sabiduría de escuchar con respeto a aquellas personas que pueden transmitirnos una riqueza que nos va a ayudar también en nuestra vida cotidiana. Saber también que tenemos que tener sabiduría para tener buenas relaciones y buenas amistades, ¿no? Hoy está muy de moda la palabra tóxica, ¿no? Pero creo que como cristianos tenemos que llegar a la gente, acercarnos a la gente, tener empatía con aquel que no conoce a Dios, pero no practicar sus malas costumbres o sus malas acciones. Por eso también debemos entender que si tenemos personas que son cristianas, pero que no viven realmente el cristianismo en su vida cotidiana, no van a ser beneficiosas para nuestras vidas. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, ¿no? Que aquel que se dice cristiano, pero vive de otra manera, aún no comamos con ellos, dice, ¿no? Que no nos relacionemos con personas que, digamos, de labios le honran, pero que su mente o su corazón están lejos de Dios totalmente. Entonces necesitamos sabiduría también para administrar el dinero. La Biblia está llena de principios de cómo mejorar nuestra economía, cómo ahorrar, cómo incrementarla, cómo comprar sabiamente, cómo evitar las deudas, cómo evitar caer en una corriente de consumismo que hoy es muy común. Por eso necesitamos sabiduría para administrar el dinero. Necesitamos sabiduría para cuidar nuestra salud, sabiendo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19. Entonces debemos darle descanso al alma, descanso al cuerpo, alimentarlo, cuidarlo, ponerlo en movilidad. Que el Señor nos ayude también a tener la sabiduría en cuanto a aquellos que están en el noviazgo y que están pretendiendo tener una novia o orar por una novia, una futura esposa. Saber que la Biblia habla en 2 Corintios capítulo 6, 14 y 15 de que no nos unamos a yugo desigual con aquellos que no tienen temor de Dios, con aquellos que no respetan la ley de Dios, porque ya de base sabemos que eso no va a funcionar. O tener un negocio con alguien que no tiene temor de Dios, que no le importa si evade dispuesto, que no le importa si se cuelga de la luz, que no tiene escrúpulos para engañar a los demás. No podemos tener una asociación con alguien que no tiene temor de Dios. Entonces es importante tener la sabiduría de Dios también para estas cosas, ¿no? Saber que si uno quiere formar una familia, debe orar primero, debe conocer la persona, debe ver los frutos de la persona, si realmente ama a Dios, tiene temor de Dios, sirve a Dios. La Biblia habla en Amós 3:3, dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos construir algo en la división, porque Jesús dijo en San Lucas 11:17, dice: mas conociendo sus pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae.
no podemos estar con una persona que no tiene realmente temor de Dios. Y si ya estamos con una persona que no tiene temor de Dios, la Biblia dice que podamos orar, que podamos ser testimonio, que podamos ganarlo con amor, con buenas obras, siempre confiando que podemos ganarlo para Cristo, ¿no? Que el Señor nos ayude a buscar esto que muy pocos le dan importancia, pero la Biblia le da más importancia que el oro, que la plata y que las posesiones. Que busquemos la sabiduría para determinar cómo quiero vivir este próximo año. Que esta palabra te haya sido de bendición. Dios te bendiga.